En esta oportunidad vamos a desarrollar el primer capítulo del curso de lógica. En el aspecto etimológico sabemos que deriva de la voz lógica, que se refiere a tratado, idea, pensamiento o razón. Cuando vemos el concepto de esta ciencia, nos damos cuenta que estudia la estructura del pensamiento, el cual se manifiesta a través de conceptos, juicios o raciocinios, razón por la cual se le considera una ciencia formal. Pero también a la lógica se le conoce como la ciencia de la inferencia, la cual se considera como el pensamiento estructurado en forma adecuada. Muy bien, aquí cabe hacer una comparación. Tenemos a la lógica formal y tenemos a la lógica dialéctica. La primera de ellas, como su nombre lo dice, estudia las formas del pensamiento, mientras que la lógica dialéctica plantea la necesidad de analizar el contenido del pensamiento. La lógica formal estudia los actos del pensar, el conceptuar, juzgar y razonar, desde el punto de vista de su estructura, mientras que la lógica dialéctica subordina a la lógica formal. Ahora, dentro de la lógica, un aspecto muy importante es el estudio del lenguaje. El lenguaje está considerado como un sistema de signos, de símbolos, lógicamente sujetos a determinadas reglas y que usamos las personas no solo para poder comunicarnos, sino también para expresar conocimientos, sentimientos o estados de ánimo. En base a esto es que se ha establecido que el lenguaje presenta 4 funciones básicas. La función informativa es la primera de ellas, conocida como declarativa, representativa o referencial. Esta se expresa a través de oraciones aseverativas, que se caracterizan porque pueden ser verdaderas o falsas, mas no ambas a la vez. A través de la función informativa conocida como declarativa, representativa o referencial, se transmite información, se transmite conocimientos de un determinado hecho, se describen sucesos que ocurren en la realidad. Por ejemplo, si yo señalo que en este momento en el Perú el gobierno ha establecido distanciamiento social a raíz de la pandemia global causada por el coronavirus, ¿cierto? Entonces, estoy basándome en la función informativa. Luego tenemos la función expresiva del lenguaje, conocida como función emotiva. Se basa en el uso de oraciones desiderativas, exclamativas o admirativas. Acá se transmite diversos estados de ánimos. Expresamos emociones, sentimientos, actitudes. Y no son ni verdaderas ni falsas. Cuando yo te deseo suerte para tu examen, o cuando te saludo, o cuando me baso en un aspecto literario, como por ejemplo cuando digo que tus ojos glaucos se iluminan a la luz de la fontana, estaría de alguna manera haciendo uso de la función expresiva del lenguaje. Luego viene la función directiva, conocida como función apelativa o conativa. Se manifiesta a través de oraciones exhortativas o imperativas. Se usa cuando damos órdenes o hacemos pedidos, ruegos o súplicas, como por ejemplo la que hace tu madre cuando finaliza el mes y te pide que por favor arregles tu cuarto o te bañes, ¿cierto? El propósito de la función directiva es originar o impedir una determinada acción. Y también no es ni verdadera ni falsa. Y luego tenemos la función mixta del lenguaje, conocida como función múltiple o combinativa. ¿Qué caracteriza esta función? Que combina las funciones anteriores que hemos mencionado hace algunos instantes. Tenemos en cuenta lo siguiente, que la función mixta es la función más común entre las personas. Por ejemplo, si yo leo
un anuncio que manifiesta lo siguiente: prohibido el ingreso de personas acompañados de mascotas a este lugar. Esa es una función múltiple. La prohibición es función imperativa, pero el establecer que se impide el ingreso acompañado de mascotas en ese lugar es la función informativa. Si te das cuenta, se combinan dos funciones del lenguaje, dando lugar a lo que se conoce como la función múltiple. Muy bien, ahora estudiemos la parte principal de este capítulo, que está referido a las falacias. Las falacias son razonamientos que se presentan como válidos, pero que cuando son sometidos a un análisis cuidadoso, resulta que son inválidos, resulta que son falsos. Tengamos en cuenta que las falacias se pueden expresar como sofismas o paralogismos. Cuando hablamos de un sofisma, cuando existe la intención de engañar. Y cuando hablamos de un paralogismo, cuando no se da la intención de engañar. Ahora, ¿cuál es la clasificación común de las falacias? Hablar de falacias formales y de falacias no formales. La primera de ellas se originan cuando no se cumplen las reglas de la lógica. Son propias del silogismo categórico. Al llegar a ese capítulo, mencionaremos y estudiaremos cada una de estas falacias formales. Mientras que las falacias no formales, conocidas también como falacias retóricas, se originan por la falta de cuidado, de atención o por la ambigüedad en el uso del lenguaje. Cabe decir que son las más comunes entre nosotros y estas son las que vamos a estudiar en este primer capítulo. Tenemos dentro de la lógica formales una división. En primer lugar, las falacias de atingencia. Dentro de estas, la primera de ellas, ignoratio elenchi, o conocida como conclusión inatingente. Esa falacia se origina cuando la conclusión no se deriva coherentemente de las premisas. Si yo señalo que el auto que estoy conduciendo es de mala calidad porque yo no respeto las reglas de tránsito, creo que fácilmente nos damos cuenta de esta falacia. Una segunda falacia de atingencia es argumentum ad baculum o apelación a la fuerza. Aquí nos basamos en el uso de amenazas para la aceptación de un argumento. Lo más común es cuando al estacionar nuestro vehículo en una zona no permitida, se acerca el policía de tránsito y nos pide avanzar, caso contrario, nos impondrá una papeleta. Luego tenemos argumentum ad ignorantiam o argumento por la ignorancia. En este caso se acepta la validez o falsedad de un argumento porque no se ha demostrado lo contrario. Por ejemplo, aceptar que los seres extraterrestres existen porque nadie ha demostrado lo contrario, o que no existen porque nadie demostró que estos existen. Luego tenemos argumentum ad misericordia, el famoso llamado a la piedad. Yo creo que esta es una falacia que se relaciona con ustedes jóvenes. ¿Por qué? Se recurre a despertar sentimientos de lástima o de pena para la aceptación de un argumento, cuando el estudiante le pide al profesor que lo apruebe, aunque sea con 11, porque si no, su mamá le dará tremenda paliza que terminará en el hospital. ¿Te parece conocido ese ejemplo? Luego tenemos argumentum ad hominem o argumento contra el hombre. Esa falacia se subdivide en dos. En primer lugar, hominem ofensivo. En este caso, para demostrar que lo que dice una persona es incorrecto, se recurre al ataque de su dignidad, como por ejemplo, no aceptar el argumento de una persona aduciendo que estuvo en la cárcel. Hominem circunstancial. En este caso, consiste en determinar la verdad o falsedad de un argumento considerando circunstancias especiales que rodean a la persona. No aceptar el argumento que expresa una joven aduciendo que ella pertenece a un grupo feminista. Luego tenemos
argumentum ad populum o el argumento popular. En este caso se apela a la conducta de la mayoría de personas o a despertar el ánimo de la muchedumbre para que nuestro argumento sea aceptado. Por ejemplo, si yo fuera candidato a la alcaldía y en el mitin expreso de que todos los desempleados van a tener un seguro que permitirá abonarles un pago durante el tiempo que ellos no puedan conseguir trabajo. Obviamente seré muy aplaudido, ¿cierto? Tenemos argumentum ad verecundiam o argumento por la autoridad. Acá se recurre al sentimiento de aceptación o respeto de la población por personas célebres o famosas, sean estas conocedoras o no del tema. Por ejemplo, tomar agua San Mateo porque así lo recomienda Paolo Guerrero. Pregunto yo, Paolo Guerrero es el especialista para recomendarnos cierta calidad de agua. Luego tenemos non causa pro causa o causa falsa. En este caso, se toma como causa de un hecho eventos irreales o creencias populares. Por ejemplo, señalar que nos fue mal en el examen de lógica porque cuando veníamos al colegio, en nuestro camino, se cruzó un gato de color negro. ¿Tú crees que sea así realmente? Luego tenemos pregunta compleja, o también conocida como la falacia de las muchas preguntas. En este caso, se presenta una pregunta que lleva implícita otras y se exige una respuesta única. Es como, por ejemplo, si yo preguntara si has estudiado o piensas copiar en el examen. Si tú me respondes que no, ¿no qué? ¿No estudiaste? ¿No piensas copiar? ¿Te das cuenta de este tipo de falacia? Luego, hay un caso muy especial. La falacia conocida como Magister Dixi. El maestro lo dijo. Obviamente tiene una relación estrecha con la falacia de argumentum ad verecundiam, usado por los pitagóricos para apoyar su conocimiento. Generalmente, si les preguntaban el por qué, la respuesta que ellos daban era, el maestro lo ha dicho. Luego, vamos a ver el otro tipo de falacias no formales, la falacia de ambigüedad. La primera de ellas, la falacia de equívoco, en la cual, lógicamente, usamos una palabra con más de una acepción dentro del argumento presentado. Por ejemplo, Rafael es un cantante consumado. Todo lo que está consumado está acabado. Luego, Rafael está acabado como cantante. ¿Te diste cuenta de la falacia? Luego tenemos la falacia de énfasis, muy usada por los medios de comunicación, específicamente la prensa, a través de los titulares. Veamos el ejemplo. Perú en Apocalipsis es la nueva obra teatral que será presentada el próximo mes. Si te das cuenta, Perú en Apocalipsis está en mayúscula, está resaltado. Si yo veo ese titular y lo relaciono con lo que estamos viviendo a raíz de la pandemia, obviamente va a despertar un interés, ¿cierto?, por lo que puede estar pasando. Luego tenemos la anfibología, una falacia muy común, esa falacia que expresa un doble sentido cuando nosotros damos a conocer un argumento. Por ejemplo, se vende ajuar de novia de señora casada y usada una sola vez. ¿Se usó el ajuar una sola vez o se refiere a la señora casada? Luego tenemos la falacia de composición. Esta ocurre cuando lo que se acepta verdadero para un elemento de una clase se acepta como verdadero para toda la clase. Por ejemplo, Messi es el mejor jugador del mundo. Él juega en el Fútbol Club Barcelona. Por lo tanto, el Fútbol Club Barcelona es el mejor equipo del mundo. Luego tenemos la falacia de división, como última falacia que veremos dentro de la clasificación. Si te das cuenta, es lo contrario a la anterior. ¿Por qué? Porque lo que se acepta verdadero para toda una clase, se acepta verdadero para un elemento de la clase.
Si tomamos como referencia el ejemplo anterior, Fútbol Club Barcelona es el mejor equipo del mundo. Messi es jugador del club. Por lo tanto, Messi es el mejor jugador del mundo. Jóvenes, esto es lo que corresponde a este primer capítulo del curso de lógica. Espero que a través de la presentación hayan quedado claras las ideas. Y recuerda, quédate en casa. La mejor manera de poder superar la pandemia es quedándonos en casa, es lavándonos las manos continuamente y lógicamente, si por alguna necesidad los adultos tenemos que salir, usemos el protector nasal, el protector bucal para evitar contagio. En tu caso, ayudas quedándote en casa y aprovechando las clases que Amancio Barona te está ofreciendo a través del sistema digital. Hasta la próxima, jóvenes.